Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy viernes 24 de abril del 2026 con 24 grados Celsius. Aquí en La Julia, Distrito Nacional. Señores, 24 de abril es una fecha histórica, la fecha de la revolución del 24 de abril, cuando para la reposición de la restitución de la Constitución y la reposición del presidente Juan Bosch, derrocado con el golpe de Estado de 1963. Y después creo que el 28 fue que vino la ocupación militar norteamericana. Bien, es una fecha que en otras ocasiones, en otras épocas, generaba mucho fervor, ¿no? Y muchas protestas y actividades, y hasta los gobiernos se ponían hasta chivos, como decimos aquí. Un poco de paranoia, ¿no? Pero ya hemos ido, afortunadamente, hemos ido superando esos rezagos de la Guerra Fría y de esos conflictos que de la izquierda, de la derecha, y ya nadie tiene esos efluvios y aprestos de que tomar las armas. Todo el mundo está enfocado en que los cambios en democracia se ejecutan democráticamente en las urnas. Y que a pesar de cualquier debilidad, dificultad, deficiencia que tenga la representativa, como le llamaban a algunos políticos, la democracia representativa, por más falencias que tenga, es la más perfecta, elaborada y la más, vamos a usar el término, y la más democrática de todas las opciones de política que puedan existir. De hecho, los gobiernos autocráticos tratan de maquillar democracias liberales, maquillarlas. Mira, Hungría, como tenía Orbán allá, y otras cosas que estamos viendo a nivel hemisférico también. Bueno, señores, pero tenemos los temas corrientes, acostumbrados. Ayer dábamos cuenta de la rebaja que nos había hecho Fitch Rating a la República Dominicana en la calidad crediticia. Lo analizamos a profundidad del tema. Hoy hay respuesta del Ministerio de Hacienda dando su opinión, lo vamos a comentar. Hay unas declaraciones de la señora Bonetti, creo que es la vicepresidenta ejecutiva de la Sociedad Industrial Dominicana, planteando unos aspectos de políticas públicas que también vamos a analizar. Y los temas acostumbrados relativos a la guerra del Golfo Pérsico, de Medio Oriente Medio, el desenlace, las consecuencias, la ocupación de barcos por parte de los Estados Unidos, por parte de Irán, las amenazas, la interrupción, el cese al fuego, las declaraciones de Donald Trump, que hablaba de que hoy viernes se iban a reunir en Islamabad y que ellos estaban locos por negociar con Estados Unidos, lo cual la práctica ha demostrado que no es cierto, y los mercados lo valoran de esa manera, porque de nuevo el petróleo repuntó. Ayer cerró en 90 y tantos, ahorita lo veremos, y ahorita que están abriendo en la bolsa de valores, los mercados están abriendo junto con nosotros a las 9, el NYMEX, el New York Mercantile Exchange, y veremos ahorita a tiempo real cómo van los índices, cómo va el West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia para nosotros por acá del Golfo, mientras que el Brent, el del Mar del Norte, es el que se usa de referencia en Europa. Entonces, son esas cosas las que tenemos pendiente para el día de hoy. Vamos a ir dándole cabida a esas informaciones y analizándolas en función de su importancia y su trascendencia. Tengo que señalar, sin embargo, que ayer hubo, y es porque me toca pasar por ahí permanentemente, en el malecón, ahí al frente de Metaldón,
esa zona, bueno, eso estaba ahí, se ha hecho una gran inversión, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha construido canchas, un parque, lo ha habilitado, eso le ha quedado muy bonito y ayer lo estaba inaugurando el presidente Abinader junto con la alcaldesa Carolina. Eso está muy bello. Al frente donde estaba el Maharishi, que eso se compró hace mucho, se está haciendo una pista, yo pienso que eso se va a usar en los juegos que va a haber, una pista de patinaje, ahí iré yo a patinar, hace mucho que no patino. Pero está muy bonito, muchas felicidades, le ha quedado muy bonito a la alcaldesa y eso es lo importante, que las administraciones que vienen, las administraciones que pasan, dejen legados, dejen obras, para que no tenga uno que mofarse, que dar cuerda, que quejarse, porque la verdad es quejarse. Decir, lo único que hicieron fue poner a doblar la derecha, porque no hicieron nada de inversión, no quedó ningún legado. Claro, no es hacer por hacer, es hacer cosas que le brindan una utilidad a la sociedad, que le sirvan. Ese parque con sus facilidades, canchas y ese tipo de cosas para los jóvenes, eso es importante, porque eso es recreamiento, eso es recreación, eso aporta a la salud mental de los jóvenes y de las personas que van a disipar ahí. Eso es parte de la vida, porque no solo de pan vive el hombre. Entonces yo aplaudo eso y le felicito y le insto a que sigan tratando de hacer donde se pueda cosas positivas para la sociedad. Esas cosas hay que aplaudirlas y hay que valorarlas positivamente. Está muy bonito, cuando usted pase por ahí por el malecón se dará cuenta, eso es después de la Núñez de Cáceres, yendo hacia el 12, toda esa zona le ha quedado muy bonito y lo felicito y lo aplaudo. Muy bien, señora alcaldesa. Bueno, decíamos que ayer veíamos esas informaciones y yo les trabajé el tema, les resumo. La calificadora de riesgo Fitch Rating, igual que Moody's, Standard & Poor's, que son calificadoras de riesgo, son las que dicen de los países y de las empresas, por ejemplo, qué tanto riesgo tiene para fines de invertir en los documentos de deuda que esos países emiten. Si tiene un riesgo alto, pues tiene que pagar una mayor tasa de interés, de rentabilidad por eso. Tienes que pagar 10, 12, 7, 8, 9. Si tienes menos riesgo, en el caso nuestro, W-, que es la calificación, la nomenclatura que nos ha tocado, 5 y pico, 40 y tanto, no sé, las emisiones últimas habría que buscar cuánto se ha pagado, pero eso tiene una correlación directa en función del riesgo, la rentabilidad. Y yo les decía, y eso nosotros en finanzas, hay una curva, la eficiencia marginal de la inversión se llama. Nunca se me olvida, la eficiencia marginal de la inversión, ahí hay una tangente y hay una equivalencia entre el riesgo y la rentabilidad. Si usted a un nivel de riesgo paga menos, usted está fuera de esa curva. O sea, ojalá para usted, pero si paga más por un nivel mayor riesgo, tiene que pagarse mayor rentabilidad. Y si usted no está ahí, usted no es eficiente en cuanto a la inversión, tanto como para un lado como para el otro, para el que acepta la inversión como el que pone el dinero para la inversión. La idea es que sea un ganar-ganar y para eso se hace. Aparte de eso, ellos W-, que es la calificación para la República Dominicana, nos mejoraron en noviembre de estable a positivo. Y ahora, en función de qué alegan, señalan, y en función de los datos, el peso de la deuda, las dificultades para el pago de la deuda y el bajo crecimiento sostenido que ha venido teniendo la economía nacional desde el 2023, 24, 25, que hemos crecido 3.1%. 3.1, ¿se recuerdan? Esos son los datos de memoria, estoy hablando de los que presentaba Fitch ayer, y el año pasado 2.1, pero el promedio 23, 24 y 25 fue 3.1. Para tener ese rating W-, 3.9 es el mínimo, ahí teníamos una falencia. Entonces de positivo nos degradan a estable.
Significa que si, por ejemplo, la última vez que emitimos un bono en enero, vamos a suponer, estamos en mayo, en abril, si lo emitimos en enero, los otros días, y pagamos, para decir un número, yo le puse un ejemplo ayer, 5.45 de tasa de interés. Cuando emitamos pasado mañana uno, después de esa descalificación, esa degradación, si fue 5.45, a lo mejor tenemos que pagar 5.60, 15 puntos más, 15 décimas más. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, ese es el concepto de eso. Entonces, ellos analizaban la relación ingreso, pago de deuda, la correlacionaban, cuánto era creo que era también la proporción de ingresos que tienen en promedio los otros países que tienen el mismo grado de inversión que nosotros. Y entonces, en función de eso, hicieron la degradación, vamos a decir, de positivo a estable. Yo decía, y como en las encuestas, lo importante aquí es la tendencia. Ojalá y no pasemos de positivo a estable y después nos quiten la característica de estable y se nos siga degradando, porque así como se siga degradando, incrementaría el costo del financiamiento. Por eso usted ve esos rebuses que tiene Donald Trump con Jerome Powell de la Reserva Federal, porque él quisiera que le bajen las tasas de interés, porque si le bajan las tasas de interés, baja el nivel de la deuda de los Estados Unidos, el monto de lo que se tiene que pagar por la deuda. Porque Estados Unidos debe casi 40 millones de dólares. 40 trillones, que es el equivalente en términos ingleses, americanos, 40 millones de dólares. Imagínense ustedes, una cositica así, un poquitico que le suban a la tasa de interés o que le bajen, es un montón enorme de dinero que el fisco americano se ahorra o tendría que buscar adicional. Entonces, esa es la importancia de este asunto, porque nosotros hemos ido endeudándonos de manera acelerada y sistemáticamente con un déficit fiscal de 3%, aunque hemos sacado una ley y nos mantenemos ahí y hemos penalizado el crecimiento, porque el problema es que y ellos lo decían, la débil capacidad de crecer, y si no crecemos no generamos recursos suficientes, y si aparte de no generar recursos suficientes tenemos mucha evasión, que decía el profesor Nelson Suárez, que de 24%, que es el oficial, lo que recaudamos un 12%, se nos va a casi un 13%, entre evasión del ITEVIS, entre evasión del impuesto sobre la renta y 4.7% del producto. ¿Se acuerdan? 330.000 por allí, 300 tanto por acá, etcétera. Casi 900.000 millones, casi un 12% del producto. Entonces, real, las exenciones, 4.7. Entonces, esos son datos. Ahí está la economía, el crecimiento del año pasado, 2.1, el crecimiento de 2023, 2024, 2025 de esta administración, 3.1, el promedio para triple B de otros países es 3.9, estamos por debajo. Debiéramos estar en el potencial nuestro, que es 5. Sin embargo, 3.1 ha sido no solamente de un año, de 3 años, el promedio de 3 años. Y el año pasado en un 40% del potencial. Pero la deuda la seguimos incrementando. O sea que los drivers, los vectores que empujan esta situación es para que siga en términos descendente. O sea, nosotros, lo desafortunado fuera que siga así, pero dígame usted, si no estamos creciendo, hoy hay datos del crecimiento económico que son alentadores, da el Banco Central, ojalá y siguiera siendo así, pero porque al menos compensaría el crecimiento de la deuda, porque en estos días se nos informa que acaban de someter 600 millones de dólares más, o aprobar. Pero ya en estos días veíamos que la deuda consolidada, el stock de deuda de 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. Y cada día más. Y el año que viene será más. Y veíamos lo que se destinó para pago de intereses de deuda diario en lo que va de trimestre. 1.427 millones de pesos diarios. Entonces,
Definitivamente, cuando Fitch Rating hace la disminución del rating nuestro, lo hace en función de esos datos. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos ese diagnóstico, que lo conocemos también todos, porque no tenemos crecimiento económico, porque no se han hecho las inversiones de gasto de capital, porque el gobierno siempre ha privilegiado más el comerse el dinero, el gasto corriente, que el hacer las inversiones, con el efecto multiplicador que las inversiones tienen, demostrado históricamente. Entonces no podría ser de otra manera. Y si sigues gastando y gastando a manos llenas y apelas al endeudamiento, obviamente van a seguir el aumento del pago de los intereses en función, la relación de consumiéndose un 24, 25, 26% de los ingresos fiscales para pago de intereses nada más, y entonces no te queda para invertir. Eso es una vorágine, es un círculo vicioso. Bueno, sin embargo, si uno está consciente, por ejemplo, a las personas que son enfermos, digamos, de adicción, adictos, lo primero para llevarlo a Hogar Crea, por ejemplo, es que la persona haga una introspección y comprenda que está enfermo, o un alcohólico anónimo, vaya para ir a los alcohólicos anónimos, usted entienda, yo tengo un problema, yo quiero salir de él. Yo tengo que introspectivamente reconocerlo. Pues no te hacen nada con llevarte a la mala para allá y trancarte ahí y darte el tratamiento y ponerte camisa de fuerza o qué sé yo lo que le pongan o lo que le tengan que poner, si tú no estás queriendo estar ahí, porque te vas a ir en el momento más de mayor que puedas. Entonces, en este caso, hago ese símil. Los que tenemos que estar conscientes, y aunque uno lo diga permanentemente aquí, del problema que tenemos somos nosotros, como país, y las autoridades que tienen el sartén por el mango, que llevan las riendas, que llevan el timón del barquito este. Sin embargo, obviamente, las autoridades, aquí veo una respuesta de Hacienda, del Ministerio de Economía y Hacienda, tratando de hacer, como en inglés, un downplaying, de atenuar, de morigerar el impacto que eso pudiera tener de una manera explicativa. Yo lo veo legítimo, pero alerto que lo importante es que, ok, la narrativa está bien, y para explicarlo y justificarlo, perfecto, pero que no lo vayamos a creer. Porque los criterios que usó Fitch Rating para la degradación son esos: bajo crecimiento económico y dificultad para el pago del servicio de la deuda. Del servicio no, de los intereses siquiera. Si le metemos el servicio, eso sube muchísimo más y menos tenemos capacidad de pago. Entonces, eso estaba claro. Bueno, sin embargo, y tengo que darle el beneficio acá, lo presenta Hacienda. Hacienda dice, la decisión de Fitch de rebajar la perspectiva de República Dominicana es por cautela. Qué cauteloso. Cautela por la República Dominicana, o cautela para que el inversionista que va a poner su dinero en República Dominicana esté cauteloso. Pero fíjense ustedes que esto se le puede dar la explicación del vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Lo que no hace esto es eliminar el fondo del asunto. Puede ser por cautela, por imprudencia, por prudencia, por exceso de celo. Usted puede usar el adjetivo que guste. Y explica que la revisión a la baja de la perspectiva de la calificación soberana de República Dominicana por parte de Fitch Rating de positiva a estable, se produjo en un contexto internacional incierto que ha llevado a las agencias a adoptar una postura de mayor cautela en sus evaluaciones. O sea, que no fue a República Dominicana, es porque en el mundo tenemos el problema de la deuda. Bueno, el problema es que nosotros somos los que nos hemos quedado detrás en el crecimiento, los que nos hemos quedado por debajo en los ingresos fiscales para pago de la deuda.
Los otros países no tienen esa realidad. Sin embargo, esa es la propuesta, esa es la respuesta que da Hacienda. Dice que la decisión de la calificadora no constituye una desmejora del perfil crediticio del país. Bueno, yo difiero porque si de positivo, de estable nos llevaron a positivo y si pagábamos 5.45 por un bono y luego de que nos llevaron a positivo bajamos a 5.35, digamos 10 puntos, ahora de nuevo vuelve y nos afecta. O sea, eso no es verdad. No constituye una desmejora del perfil crediticio del país, sino una decisión de no mantener una perspectiva que por su naturaleza implica una señal de mejora en el corto plazo. Un galimatías ahí que mucha poesía y poco chocolate. Hay una desmejora del perfil crediticio, porque no es lo mismo estable que positivo, ni es lo mismo positivo que estable. Uno está más arriba, uno está más abajo, y si está más arriba, el riesgo es menor, y si está más abajo, el riesgo es mayor. Punto. Fitch confirmó la calificación W-, lo que refleja la continuidad de los fundamentos macroeconómicos del país. Amor no quita conocimiento. La institución, o sea, Hacienda, señaló que la perspectiva positiva mantenida en años recientes reflejaba condiciones consistentes con una posible mejora en la calificación. La positiva. Si la positiva reflejaba una mejora en la calificación, bajarnos de positivo a estable significa una desmejora, para ponerlo que quede ahí, como en inglés, desmejora en la calificación, que responde a lo mismo que lo que acabo de decirle con lo que dice la Hacienda. El país continúa mostrando capacidad de recuperación con una normalización progresiva de la actividad económica. Eso está muy bien, pero eso no quita lo que le acabamos de decir. Por suerte, la información que da del índice mensual de la actividad económica del Banco Central para marzo nos dice que tuvimos un crecimiento de 4.1 en el primer trimestre y que interanual de 5.1. Ese es el potencial nuestro. Así es que debiéramos mantenernos. Según el Banco Central, tuvimos un crecimiento ahora acumulado de 5.1 interanual. Construcción dice que creció 8%, manufactura de zonas francas 7.8%, intermediación financiera 7%, bares y restaurantes 8%, almacenamiento 7.6%, salud 6.4%, comercio 5.1%, agropecuaria 2.4%. Agropecuaria se quedó en el periodo pasado, en el año de crecimiento 2.1%. Explica el Banco Central que construcción creció 8%. Fíjense ustedes para que nos vayamos entendiendo. Por eso es que yo no ni desmerito ni descalifico estas informaciones, pero la diferencia con el año pasado o de cuando entró Magín es que el gobierno destinó más recursos para el gasto de capital. Y eso es lo que debiera hacer una cierta diferencia. Dice el Banco Central que ese 8% en construcción de crecimiento fue debido a un mayor dinamismo en la inversión privada. Pero la tasa de interés que realmente bajó fue la tasa interbancaria. La activa no hizo grande y las quejas que hemos visto es de los constructores de las altas tasas de interés. Pero bueno, ojalá y sea ciertamente así, porque eso atenúa un poco lo que decía la calificadora de Fitch. La manufactura de zona franca 7.8%, eso está muy bien. Hoteles, bares y restaurantes creció 8% por la llegada de pasajeros, de turistas. Pero nada, lo importante de todo esto es que si fue así, bienvenido sea ese 5.1 de interanual, que da una cierta respuesta, una cierta atenuación a esa queja que hacía Fitch Rating para hacer la degradación que hizo, a pesar de que Hacienda dice que no es una degradación de la valoración crediticia nuestra. Miren, señores, le decía también que la señora Bonetti de la Sociedad Industrial dio una declaración en la Cámara Americana de Comercio, un discurso, una presentación,
y hablaba de los éxitos de su compañía, de las cosas que tenemos que hacer en el país, de que ellos exportan a 22 países, que operan 22 plantas de manufactura en todo el país. Es un poder la sociedad industrial dominicana, que han invertido más de 100 millones de dólares en infraestructura, en tecnología y capacidad productiva. Eso hay que aplaudirlo. Por eso una compañía que está de la época de Trujillo, señores. Era de Trujillo, después pasó a la familia. Pero esos son felicidades, muy bien. Yo me quiero referir a esto que ella propone. En esa presentación ella dijo, proponía incentivos fiscales selectivos para impulsar el nearshoring, las empresas que pueden exportar a los Estados Unidos por quedar cerca. Propuso incentivos fiscales selectivos que impulsen el desarrollo industrial y el nearshoring en un contexto internacional con transformaciones geopolíticas. Dice que naciones como China recibieron un 145% de las inversiones, México y Canadá un 25% y la República Dominicana... No, esos son los impuestos que puso Donald Trump, 10%, etcétera. Pero nosotros veíamos de las falencias que tiene en la recuperación de ingresos de la República Dominicana están en las exenciones fiscales. Ese costo tributario, y ella está proponiendo aquí que demos más. Hay cantidad de empresas turísticas e industriales que ya maduraron, que ya no necesitan de esos incentivos. Dice ella que es hora de poder discutir, pudiera ser que hayan algunos, pero el problema con esos incentivos, primero que tenemos un problema fiscal. Vamos a seguir erosionando los ingresos fiscales del Estado. Si ya de por sí nosotros tenemos infraestructura fenomenal, puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología de comunicación, excelente la nuestra, ya de por sí eso es una ventaja comparativa para esas inversiones que se hagan en la República Dominicana. ¿Qué incentivos adicionales habría que darle? No sé, pero sabemos que tenemos un problema fiscal. Si vamos a seguir dando incentivos, y esos incentivos que luego se quedan per seculum seculorum, pero siempre se quedan en los grandes. Yo recuerdo cuando estaba la ley de incentivos fronterizos, que la Asociación de Industria y el CONEP, todo que se quite, claro, para los cacuemacos de por allá de la frontera. Pero los que tienen aquí todos esos incentivos y esas exenciones, esas sí no se pueden quitar. Entonces, los pequeños y medianos empresarios, que son los que tienen, a nosotros no nos han dado, ni siquiera nos han dado la indexación a los trabajadores. Y está doña Ligia Bonetti pidiendo incentivos selectivos fiscales. Que si los selectivos crearon la industria turística y los fiscales las zonas francas, ¿por qué es políticamente impensable discutir políticas fiscales selectivas para atraer nearshoring y desarrollo industrial en el 26? Entonces, yo lo veo de dos maneras. Una es, ahora estamos en una condición de que el Estado lo que necesita son recursos porque tiene demasiada evasión. Y una de las evasiones, no porque sea ilegal, son estos costos tributarios que tiene. Y tenemos que reenfocar eso. Y que al final del día, los pequeños y medianos empresarios nunca se ven beneficiados por esos incentivos y por esos apoyos y por esa falta de solidaridad de parte del Estado. Mientras que los grandes empresarios, cuando se habla de esos incentivos, cuando el Banco Central hace esas emisiones, como la del COVID, después se nos pega la inflación a todos, pero son un grupo de empresarios los mismos que se benefician de que bajó la tasa. Si yo tenía un préstamo a 14 y el banco metió un 5% del Producto Interno Bruto, que lo hicieron así cuando la pandemia, y metieron, en ese entonces eran como 215 mil millones de pesos, a 9%, el empresario que tenía un préstamo a 14, de ahí bajó en un 50% su financiamiento y refinanció su préstamo. Y cuando tú ibas, cualquiera chiquito,
que no estaba pegado a buscar préstamos, no, y eso se agotó y eso se acabó. Entonces siempre es así, para los otros no, para nosotros sí. El Estado ahora mismo tiene un problema de ingresos y de gastos que yo no creo que sea apropiado darle más incentivos para desarrollar una industria que por sus ventajas comparativas ya de por sí tiene unas grandes, valga la redundancia, ventajas. Y tenemos un Estado que está teniendo problemas. Mira la degradación del riesgo que nos acaban de hacer. ¿Por qué? Porque ya estamos destinando un 25% de nuestros ingresos, una cuarta parte de los ingresos tributarios, para el pago de los intereses de la deuda, que va a seguir subiendo, porque el 3% del déficit fiscal para el año que viene, en este año tenemos autorización para emitir 401.000 millones de pesos de deuda, 401.000 millones de pesos de deuda. El año que viene usted puede estar seguro de que el pago de los intereses ya va a alcanzar el 4% de educación. Y sigue subiendo porque seguimos endeudándonos. Entonces lo que tenemos que aumentar la capacidad de generación de ingresos del gobierno. Entonces esa propuesta no sé si puede ser, tiene sus bemoles, tiene sus cosas que pudieran ponderarse, pero me parece a mí que es extemporánea en los actuales momentos, en la situación en que estamos. Yo presumo ella lo está haciendo a futuro, a que se discuta. Habrá que ver la relación beneficio-costo, justificarlo porque las zonas francas es verdad, nos han dado muchos empleos, casi 300.000 empleos, los recursos que generan, el sector turístico, pero ¿cuánto de esos subsidios ya no están, han caducado y siempre que se dan, luego se quedan a la eternidad? A la eternidad. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.